Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast tan interesante que se llama Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal. Damos la bienvenida. Buenos días, Jesús González. Y de este lado, Peña, mejor conocido como Cheto. Cheto, el hermano Cheto. Muy bien. Después nos platicas por qué Cheto, ¿eh? Así es, de dónde viene. Y bueno, pues vamos a pedirte a ti que nos estás viendo en este video que abras tu Biblia en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Vamos a ver, pues vamos a estudiar lo que dijo Jesús, ¿verdad? Palabras directamente de Jesús, lo que Él declaró, lo que Él dijo y cómo puede aplicarse a nuestra vida. Si no has visto el episodio anterior de estos podcasts, pues tuvimos un episodio muy interesante sobre el ser niño, ¿verdad? ¿Qué significaba y cómo Jesús los puso como ejemplo? De ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Sí, y tenemos que ser como niños, pero desmenuzamos qué significa ser como niños. En la parte de la dependencia hacia Jesús, de la parte de la sencillez, de la humildad, y no de la inmadurez como nos hablaba Pablo, ¿verdad? Más adelante, de que, oye, pues ya tienes 10 años siendo niño, pues hay un problema ahí. Es un problema. Y bueno, ¿no? Todo, yo creo que todo se traduce en el crecimiento que debemos de tener como hijos de Dios. Y aquí en este capítulo 16, dando continuidad también a lo que hablábamos sobre que Jesús se muestra a sí mismo como la vid verdadera. Así es. Nosotros como el pámpano. El crecimiento que vamos a tener, el fruto. Siguiendo esa misma línea, hablando a sus seguidores, a gente que ya creyó en Él, gente que cree en el Padre, porque dice que ha recibido al Padre, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al Padre. Sobre esa misma línea, en el versículo 1, ¿lo puedes leer, Cheto, por favor, del capítulo 16? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Así es. Todo lo anterior, el Señor siempre nos muestra que Él no nos quiere ver derrotados, tropezados, que estemos cayendo. Se puede resumir ahí. Él no es su voluntad. Y esto hay que dejarlo muy en claro, ¿no? Nosotros tropezamos y nos caemos, o como en el caso de Pedro, ¿verdad? En la tormenta, nos hundimos por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, por desobediencia, por rebeldía. Y comentamos un ejemplo, como en el caso del pueblo de Israel, cuando estuvieron cautivos en Egipto, pues el Señor los quería sacar en victoria, pero para que fueran a tomar esa tierra prometida, que ya estaba, o sea, no era algo que se le ocurrió al Señor, ya estaba profetizado y todo, pero no, el plan no era que estuvieran ahí 40 años. Estuvieron 40 años por su falta de fe, por su rebeldía, porque no confiaron en el Señor, por todo. Tropezaron, y no tropezaron una tras otra, hasta que esa generación fue borrada, ¿no? Entonces, en nuestra vida nosotros también en ocasiones pensamos que todo viene por parte de Dios, ¿verdad? Y ahorita el Señor me está probando. No, fueron tus malas decisiones. Fue el no buscar la voluntad de Dios, ¿no crees, Chuy? Sí, definitivamente. Y aquí nos está hablando también, antes de esto viene sobre el Espíritu Santo. Jesús estaba mencionando que Él iba a partir. Que iba a partir y que, dice, por eso menciona aquí, estas cosas os he hablado. Él decía, ¿sabes qué? El que yo esté aquí ahorita es temporal, pero viene el Espíritu Santo que va a hablar de mí y va a recordarles todo lo que os he dicho. Y se los comento ahorita para que no tengas tropiezo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, como tú lo dices, tenemos que tomar la decisión de no tropezar. Así es todo un seguimiento, ¿no? Esto se declara bien, como dices, justo les acaba de decir, oye, viene el Espíritu de mi Padre, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo. Se los digo para que no tropiecen, porque estamos expuestos como seres humanos a fallar, ¿verdad? A caernos. Y bueno, siempre hay un efecto. Cuando tú sirves al Señor, cuando tú estás decidido consagrarte, obedecerle, estar en esa conexión, ¿verdad? Pues vienen los efectos. Entonces, Cheto, ¿puedes leerme por favor el versículo 2 del 16? ¿Del 2? Sí. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así es, las sinagogas era un símbolo de la tradición, de la religión, de la cultura, del poder político, social, todo lo que había establecido, incluso cosas que
sí el Señor había puesto en su ley, pero otras cosas, y así lo dicen, oye, es que la ley de los ancianos, ¿verdad? Por ahí comentan una vez. Y era, a ver, quitarte toda esa comunión, estar en contra de ese sistema, podríamos decirlo de alguna manera, pero porque está sirviendo, no simplemente por llevar la contra, ¿verdad? Por ahora me toca a mí ser el rebelde, como dicen, rebelde sin causa. No, está sirviendo al Señor y ahí debemos examinarnos, no ser nosotros ese tropiezo, como dice el versículo anterior, para los que verdaderamente están sirviendo y quitarles esa comunión, ¿no? Porque se habla de esa, expulsarán de las sinagogas. Debemos de tener cuidado de no caer en esas situaciones, ¿no crees, Cheto? Oye, pero ahí Jesús no se anduvo por las ramas. Ah, no. O sea, vamos a decir así, bueno, te expulsarán de las sinagogas, pero dice, y que te maten. Ah, sí. O sea, dice, entonces, no dice, y que hablen mal de ti y te dejen de hablar. Así. No, bueno, pues. No, dice, lo que sigue. Sí, o sea, realmente, y cuando lo lees, y lo lees detenidamente, dice, y aún viene la hora que cualquiera que os mate, están hablando de, o sea, de palabras pesadas, ¿sí? O sea, cualquiera que te mate va a decir, estoy haciendo la voluntad de Dios, o estoy sirviéndole a Dios. Y pues sí, o sea, realmente lo vemos más adelante, eso estaba haciendo quizás, no sé, meses antes de cuando Saulo empieza a sacar de las sinagogas a las personas que se dicen cristianas y que también pues los mataba, así como a Esteban que fue apedreado y fue muerto lamentablemente por decir que era cristiano, ¿verdad? Entonces, no tanto por haber hecho alguna situación contraria o... No, y fíjate, ahí es donde entra ese celo, ¿verdad? Mal enfocado. Mal enfocado, pero ese celo de las cosas de Dios, que mismo Jesús lo tuvo por el es. templo, cuando, oye, espérame, o sea, cuando volcó, acá estaba completamente mal enfocado, pero es lo más peligroso, cuando una persona cree que está sirviendo al Señor, así es, con toda su alma, su vocación, todo, pero ya para atentar incluso con la vida, porque pues la ley misma lo condenaba, ¿verdad? Sí, no matarás, decía, ¿verdad? Entonces, o dice, ¿verdad? Mejor dicho. Yo lo hago por servir al Señor con todo este celo, pues cuidado porque su cabeza va a ser, o sea, ya te está advirtiendo. Y Saulo lo consentía ahí, lo vemos en el Claro. libro de los Hechos 7:58 y en el libro de los Hechos en 8:1, donde Saulo consentía en la muerte de Esteban. Cuando van y le ponen los... Si yo aquí les cuido la ropa, ustedes denle, ¿verdad? O sea, las ropas de Esteban, y él consentía en la muerte pensando que estaban sirviéndole a Dios. Era lo así que es. estamos hablando. Dentro de ese mal objetivo, pero aquí, otra vez como dices, Jesús no lo disfraza ni nada en el 3. Así es. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ay, a veces nos cae el balde de agua fría, ¿verdad? Oye, ¿qué estás haciendo tú? Eres parte de la sinagoga, de la tradición, de la cultura, de la jerarquía, de lo que quieras, pero sin conocer al Padre ni a Jesús. O tú sí conoces, eres de los que causa ese efecto, ¿verdad? En las personas, de presentarles al Hijo, de presentarles al Padre, de creer en Él. O sea, ¿dónde estamos? No? A veces es una rayita muy delgada que se presta a confusión, pero es que yo aquí estoy en la iglesia, yo participo, yo estoy al frente. Sí, pero ¿por qué? ¿Por fe, por vivir en la gracia, o por estar dentro de esa tradición que tú crees que estás, como dice, rindiendo servicio a Dios, ¿verdad? Son cosas que el Señor establece y que profetiza esos peligros que se enfrentaron los apóstoles, que mismo Saulo muestra de eso, y que después siguieron pues presentando todas esas cosas, ¿no, Chuy? O sea, sí, o sea, definitivamente el servicio a Dios es algo lícito, es algo que se complace. claro. De hecho, también ahí creo que es en las cartas de Pablo menciona, o en Hebreos, mejor dicho, en Hebreos dice, ya basta el tiempo, ya basta de perder tiempo en todo lo que hacías antes, ¿verdad? Antes a lo mejor perdías tiempo en lascivias, en envidias, ahora ya mejor agrada a Dios. Sí, dicen agradar a los gentiles, ahora ya vas ese tiempo, ahora vamos a agradarle a Dios, ¿verdad? Entonces, es lícito agradar a Dios, es lícito servirle, pero enfocado realmente en Cristo, en el Espíritu Santo, en hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces, no así desenfocados, donde totalmente nada que ver, pues como cuando crucificaron a Jesucristo, ¿verdad? Le surgía matar a Jesús,
para celebrar Pascua. Sí, ¿Verdad? ya. Sí, porque es que ya tenemos que hacer la celebración que Dios nos manda, mátenlo. ¿Verdad? Ya. Entonces, caray, espérame. Quieres servir a Dios, pero teniendo una vida así bien complicada, pues... Y en tus parámetros. En tus parámetros, pues, como que no cuadra. Entonces aquí también, o sea, oye, consintiendo en la muerte de los que te contradicen o de los que no están conforme a tus costumbres, pero ante Dios, bien... Ya cumplí, bien, sí, ya palomita. cumplí, ya estoy aquí, ya di, lo que sea, pero no conocen a Dios ni conocen al Padre. Pues en la palabra lo dice en Génesis, ¿verdad? En el principio Dios crió los cielos y la tierra, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, porque Dios es Espíritu. Nadie conoce a Dios, nadie lo conoce. Mas sin embargo, el Hijo lo ha dado a conocer. El Hijo lo ha dado a conocer al Padre. Por eso el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y si alguien quiere conocer a Dios, nos ha dejado este bendito libro. Y este bendito libro nos da Amén. la enseñanza, Palabra y nos de Dios. da, por medio de su palabra, conocemos a Dios. Y su voluntad. Y la voluntad de Él, ¿verdad? De lo que estamos viviendo, cómo vivimos, y Él mismo en esta misma palabra nos redarguye, así como lo dice en Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Esta palabra nos redarguye, nos instruye y nos prepara para hacer las cosas, las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y aquí podemos ver que cuando tú sirves a Dios, de la manera que el Señor te haya indicado o el don que hayas recibido, siempre va a haber reacciones, positivas o negativas. Porque por ahí tal vez creemos o hemos escuchado, no, es que ya el Señor va a aplacar todo. No, ni a Jesús le sucedió eso. O sea, siempre hubo reacciones, siempre hubo esos efectos. Entonces no nos sorprendamos, ya nos está advirtiendo el Señor. Puede ser dentro de la iglesia, puede ser de tu familia, puede ser del enemigo, obviamente, pero siempre va a haber reacción. Entonces no esperemos como que todo, cada vez que yo cante, cada vez que yo pase al frente, cada vez que yo enseñe, todo va a estar bien. No, eso no te está predicando, no te lo está ni profetizando el Señor Jesús. Es natural. Aquí lo que tenemos que ver nosotros es, oye, no estaré yo del otro lado siendo ese efecto negativo o propiciando ese tropiezo de mis hermanos, porque aquí lo está diciendo muy, muy claro. Lo puedes leer, Chuy, en el 4, por favor. Mas os he dicho estas cosas, o sea, que Él va a ir y que va a venir el Espíritu Santo y todo lo que dijo ahorita, va de que cuando te maten, ¿sí, va? Sí, o sea, va a tener precio tu cabeza. Mas os he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Así es el paquete completo, ¿verdad? Debes de ser hijo de Dios, debes de aceptar al Padre, aceptando al Hijo, aceptando al Padre. Va a venir un Consolador y va a haber reacción. Es todo el paquete, el combo, ¿verdad? O sea, no, quítale aquí, acá no, nada más me quedo con esto. Papas grandes. Sí, o sea, es un todo, ¿verdad? Para que se cumpla lo que el Señor está estableciendo. Es algo muy importante, ¿no, Cheto? Y esto que está hablando el Señor Jesús es una enseñanza. Es como dice la Escritura, ¿verdad? Que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Así es. A fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos una esperanza. El venir a Jesús no es fácil, porque dice que nuestros enemigos están en nuestra misma casa. En nuestra misma casa vamos a batallar con ellos. Pero dice el Señor que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del tiempo. Entonces que no nos debemos doblegar, que ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, que nada nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Así Entonces hay que tomar en cuenta bien que no es fácil, pero mis hermanos, a la larga, si uno persiste, viene la bendición de Dios. O sea, viene la aquí bendición. hay algo muy importante y que yo creo que no debemos de perder de vista, es de que esto que Jesús estaba diciendo que iba a pasar, o sea, nos da a entender que no había improvisaciones. Así es. ¿Verdad? En Jesús no había improvisaciones ni algo que lo hubiera así como que... No está considerado. Sí, exactamente. Entonces, oye, ¿sabes qué? Me sorprendió y vamos a improvisar, como a veces nos pasa a nosotros cosas que y andamos improvisando, ¿verdad? Grabando Ws o algo por el estilo. Entonces, pero
Pero a Jesús no, o sea, Jesús él dice, cuando llegue la hora, o sea, él sabía que iba a llegar esa hora. Dice, ¿te acuerdas para qué te he dicho? Ahora, esto que iba a pasar, esto que atrás dice que cuando te saquen de la sinagoga, que cuando te maten, era para nuestra salvación. O sea, realmente Jesús sabía que él iba a morir en una cruz. Todavía los discípulos no se los decía al 100 porque todavía no estaban preparados, pero él sí sabía. Dice, pero todo esto es con un propósito, ¿verdad? Quitar el pecado del mundo a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Quitar el pecado del mundo, es vencer a la muerte y darnos vida eterna. Todo esto es para ese objetivo, ¿verdad? El alcanzar la misericordia, el perdón de Dios, porque nosotros sin Cristo estamos lejos de Dios. Estamos enemistados inclusive con Dios. Qué triste es cuando un padre y un hijo no se hablan, ¿verdad? Y que ni se dirigen así la palabra ni la mirada. Es algo muy triste. Y así estamos, ¿verdad? Sí. Pero ahora, a través de Cristo, ahora ya tenemos el ministerio de la reconciliación con el Padre. Y todo esto que estamos aquí viendo, que parece una tragedia, es una bendición. Sí. Es una bendición porque nos trae como fruto en la reconciliación con nuestro Padre Celestial, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Así es. Porque también lo dice, ¿verdad? Que anteriormente estábamos sin Dios, sin esperanza y sin nada. Así es. Pero por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados. Amén. Así es. ¿Verdad? Por medio de su sangre, que es lo único que nos limpia de pecado y nos da acceso libre al trono de su gracia. Hay que aprovecharlo. No por obras, sí. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la obra que está hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y pues yo creo que es un punto muy interesante para concluir, porque vamos a abordar en el próximo capítulo, no se lo pierdan, el próximo episodio de este podcast, la obra del Espíritu Santo. Así es. Algo que todos necesitamos conocer, entender, obedecer, vivirlo en plenitud, más que memorizarlo, ¿no? Vivirlo en plenitud, disfrutarlo. Entonces, para que se cumpla todo lo que hemos comentado ahorita, ¿verdad? Y todo lo que el Señor, porque vamos a ver que, bueno, nuevamente en algunas Biblias viene en rojo lo que dijo Jesús. Pues esto lo estableció Jesús. No ninguna denominación, no ningún reglamento, no ninguna religión. Jesús mismo lo está estableciendo para quienes ya han creído en el Padre, para quienes han creído en Él, para quienes viven en comunión. Hay un beneficio y hay una esperanza y una plenitud que se llama Espíritu Santo. Amén. Entonces, amén. pues, esto fue todo. Muchas gracias por haber participado. Gracias a ti por haber visto este episodio. Te invitamos a que le des like para que te lleguen automático las notificaciones del contenido que preparamos. Y pues agradeciendo la preferencia y sobre todo el tiempo que has dedicado a estudiar la Biblia. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios bendiga.